Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alegría Robelli y los saludo desde los Países Bajos. Con nuestros enlaces, intentamos aportar a la información y reflexión para romper el relato que posicionan los medios hegemónicos y el gobierno. Enlace Latinoamericano-Europeo, tiene el privilegio de estar hoy con Jonathan Vanegas. El tema de esta noche es la situación postelectoral del Ecuador, perspectivas y desafíos hacia el 2030. Jonathan Vanegas Jiménez tiene un extenso currículo y por cuestiones de tiempo resumiremos, sobresaltando algunos de sus roles. Jonathan es abogado, sociólogo, magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional y consultor político guayaquileño. Ha sido director provincial del Guayas de la Defensoría Pública del Ecuador, subdirector ejecutivo y director nacional de asesoría jurídica del Instituto Nacional de Riego en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ha sido secretario particular y abogado del despacho del Procurador General del Estado. Ha sido profesor universitario por más de una década, fue coordinador general del equipo de asesores de la Procuraduría General del Estado en la Asamblea Nacional Constituyente en 2008, es miembro del Comité Central y secretario de organización del Comité Provincial del Guayas del Partido Comunista del Ecuador. Autor del libro La influencia religiosa como factor de afectación de algunos derechos constitucionales en el Ecuador, Premio Contenta de la Universidad de Guayaquil. Enlace Latinoamericano Europeo le da la más cordial bienvenida a Jonathan. Usted tiene desde ahora la palabra. Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buen día con todos los que estén escuchando y viendo este enlace. Es un honor poder acercarnos para conversar sobre algunos temas de interés en esta difícil coyuntura importante, trascendental en esta época de la historia, coyuntura para el Ecuador y no solamente para el Ecuador, ¿no? Sino para poder vislumbrar un panorama latinoamericano y mundial a partir de ciertas características de las cosas que pasan el día de hoy. El tema, como ya se mencionó, es precisamente el de las perspectivas postelectorales para el Ecuador en miras al inicio cercano de la cuarta década del siglo XXI. Eh, Frente a esto hay varias reflexiones que hacer. Hoy en día se está analizando, y es meritorio hacerlo, ¿no? El tema preelectoral, es decir, cómo estamos frente al proceso electoral que se va a verificar el día de mañana y que puede significar, y de hecho va a significar, un cambio de rumbo para el Ecuador en uno u otro sentido que ya lo vamos a analizar. Pero más allá de eso, precisamente lo que también tiene que preocuparnos es qué va a pasar luego de eh, este proceso electoral y luego de la posesión de un nuevo o nueva presidente de la República en este país, en el Ecuador. Entonces, tendríamos que hacer un ejercicio eh, que más allá del análisis de la realidad actual, la cual la podemos mencionar de manera breve, porque ya todos los días estamos hablando de ello, ¿no? Nos lleve a ver qué ocurrirá, poder por lo menos tener los elementos para el análisis de qué puede pasar con el país, con este país, en el entorno interno y externo, luego de la asunción de un nuevo gobierno. En la actualidad ya lo sabemos. Como dije, no vamos a profundizar porque creo que todos, preocupados como estamos por el país, tanto los que estamos dentro del Ecuador como los ecuatorianos que estamos fuera, y no solamente los ecuatorianos, muchas personas a nivel latinoamericano y mundial, miles, por no decir millones, de personas están mirando lo que ocurre en el Ecuador, porque Ecuador se ha vuelto noticia mundial. Lamentablemente, en este tiempo, noticia por cosas no buenas, por
trágicos acontecimientos que están ocurriendo en el país. Un país que ha degradado su imagen ante el mundo, sus cifras ante la realidad de vida de los ciudadanos y ante el entorno global. Un país que ha descendido en su calidad de vida, en el que ha aumentado los índices de pobreza, de desempleo, de desnutrición, de una manera alarmante, eh, que es motivo de análisis en algunas universidades del mundo, porque es una caída demasiado fuerte en tan poco tiempo, que se verifica pocas veces en la historia mundial, a no ser luego pues, de ciertos eventos devastadores como las guerras mundiales, eh, entornos bélicos como los que ocurren quizás en Medio Oriente con mucha mayor frecuencia, o situaciones de inestabilidad política y de completa ruptura de la democracia, como ha ocurrido históricamente en ciertas naciones africanas. Ecuador no estaba en ese parangón, no estaba en esa categoría. Hoy ya lo está. Hoy pasa a ser noticia por ser el país más violento de América Latina, uno de los más violentos quizás del mundo. Hoy pasa a ser noticia por eventos que ocurren que avergüenzan al país, que por supuesto son noticias que tienen fundamento, que se puede decir que deben ser verificadas, pero que el solo hecho de mencionarlas ya pone en entredicho la imagen internacional del Ecuador, tales como el posible involucramiento de un gobierno en la esfera del narcotráfico mundial, como la ruptura abierta de las relaciones internacionales, de las normas establecidas en el marco, en el marco jurídico, en el marco regulatorio de la diplomacia internacional al invadir una embajada, algo que ni siquiera países potencia eh, con todo el poder bélico que tienen se han atrevido a hacerlo en las ocasiones en que han estado frente a una situación igual. Entonces, esa perspectiva ha dañado no solamente la imagen afuera, sino la vida de las personas dentro del Ecuador. Hoy en día, la inseguridad, la pobreza, la falta de oportunidades, que no ha podido ser controlada desde hace más o menos 8 años para acá, luego de haber tenido un periodo de 10 años de un gobierno, el gobierno en este caso de lo que fue Alianza País, hoy Revolución Ciudadana de Rafael Correa, que ante una situación menos grave, pero similar, anterior a su mandato, pudo equilibrar a través de políticas públicas, de decisiones de cambio estructural, no solamente en el marco económico, sino en el marco jurídico, en el marco constitucional, pudo equilibrar, como decía, eh, esas desigualdades estructurales que vive el Ecuador para poder mejorar un poco la vida de todos los ecuatorianos y mejorar la imagen internacional y los resultados económicos, políticos, de seguridad a nivel de otras naciones latinoamericanas que se han caracterizado por tener una estabilidad y una calidad de vida mejor. Por decir, Uruguay en los años 2010, 2012, 2014, estuvimos en cifras un poco similares a las de la economía de países como Uruguay en Latinoamérica, de seguridad, hasta en niveles iguales, quizás no tan bajos, pero con un descenso de la criminalidad que aún no era pues, tan grave antes del gobierno de Correa, pero con niveles similares a los de Chile, a los de Uruguay, como mencionaba, entre los países más destacados en el tema de seguridad de la región. Y hoy hemos descendido a niveles en que hemos superado porcentualmente no solo a estos países, que bueno, pues podría pasarle a cualquier estado, ¿no? Visto que la democracia uruguaya, la democracia chilena,
pues tienen ya una tradición de un buen manejo de indicadores en todos los sentidos, sino que hemos caído aún por debajo de países como México, que se supone, y en el imaginario social está posicionado todavía, que es uno de los países con mayor conflictividad debido al azote del narcotráfico, que es un problema que tiene México que lo está un poco manejando, pero que igual es un problema que ha golpeado a la economía mexicana, a la vida de los mexicanos durante mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, en las últimas cifras del 2024 y ahora 2025, se supera en violencia a México en algunas de las ciudades del Ecuador. Entonces, eso ya es para encender las alarmas de todo el mundo, ¿no? Eso nos afecta y no solamente en imagen, sino eh, en rubros de economía como el turismo, en el cual pues, creo que en el mundo hoy las personas piensan no solamente dos, sino muchas veces más antes de viajar al Ecuador y finalmente deciden no hacerlo por temas de precautelar su integridad y su vida. Entonces, con todas estas cifras, eh, con todas las promesas incumplidas de los últimos gobiernos, con el marco de la política neoliberal abierta y desembosadamente en ejercicio, en detrimento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, es un panorama completamente difícil. Es quizás, al menos en este siglo, es el peor panorama, ¿no? En algunos rubros quizás peor al momento de previo a la dolarización, que fue de la crisis bancaria, el feriado bancario, al final de los años 90, en donde, claro, hubo ese desequilibrio estructural en el tema económico financiero, pero en otros indicadores estábamos mejor, digamos, de lo que estamos en la actualidad. En la actualidad la crisis es total en el Ecuador. No hay un solo indicador público que tenga un balance positivo. Sí hay indicadores privados en cuanto a la economía que revelan indicadores positivos, o sea, que revelan resultados, perdón, positivos. Mientras el Ecuador se debate económicamente y en sus cifras de inversión social en los peores números del siglo, los bancos y ciertas empresas, ciertos rubros de comercialización, de negociación de empresas privadas, están muy bien. Esto quiere decir que a pesar de la crisis y con el poco, digamos, dinero que se genera en la economía ecuatoriana, dentro de los cauces legales, hablemos así, ¿no? Porque en los cauces ilegales sí se maneja mucho dinero, hay un imán que está atrayendo las ganancias, las utilidades que se dan, y es el de la empresa privada y el de las entidades financieras privadas. Es decir, existe una mayor concentración y derivación de los flujos económicos hacia el monopolio del dinero por parte de estos entes privados, que no se traduce ni en una reinversión de capitales o de utilidades, ni en un pago de tributos que pueda permitir al Estado ecuatoriano pues hacer su parte, digamos, en la inversión social y en la cobertura de las necesidades de distintos tipos que tiene el Ecuador. Por eso es que gobiernos como el actual pues recurren a un incremento del impuesto al valor agregado, que aún así no ha dado resultados porque no ha sido ese incremento reinvertido en el tema para el que fue destinado, al menos teóricamente, que era la seguridad. Entonces, frente a ese panorama, estamos a las puertas de decidir el día de mañana, con mucho riesgo, además, que ya lo vamos también a analizar, ¿por qué camino vamos a dirigir al Ecuador? Si vamos a continuar en el camino en el que estamos, con un problema, con un riesgo de agudización de las políticas actuales, es decir, del manejo
actual que se está haciendo del Estado, que es un manejo, llamémosle, fundamentalmente nulo en cuanto a lo que es el trabajo que debe hacer el aparato del Estado para la satisfacción de las necesidades de la gente y para el equilibramiento de las desigualdades estructurales, de la balanza comercial en cuanto no solamente al flujo eh, económico, el flujo de caja que puedan tener los negocios privados y públicos, sino a la redistribución de esos flujos hacia no solamente la reinversión social, sino hacia poder incrementar el valor adquisitivo y las posibilidades de crecimiento económico particular, es decir, de cada hogar o de cada grupo social. Nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos políticamente también a una posibilidad de blindaje de estas políticas para poder contener la protesta popular que probablemente vendría luego de un triunfo del candidato Noboa, actual presidente de la República, a través de derivaciones del manejo político del Estado y de la seguridad hacia un sistema de ribetes fascistas. Esto es verdaderamente importante y creo que hay que un poco analizarlo, ¿no? Todo está previsto dentro de los números normales y dentro de lo que se debería esperar. Todos los resultados en números, en cifras, en calidad de vida en el Ecuador están dados para que el día de mañana el presidente de la República pierda las elecciones. Presenta el gobierno actual los peores números en todos los indicadores a nivel económico, social, humano, político, de derechos, que cualquier otro gobierno desde el retorno a la democracia. Incluso peor que los de los gobiernos de Bucaram o de Mahuat. Sin embargo, tiene todavía una aceptación que nos hace pensar que podría también ganar las elecciones. Todo está listo para que pierda, repito, o sea, para no entrar en confusión. Todos los datos, todos sus resultados deberían conducir a una derrota inobjetable del gobierno, porque ha sido un pésimo gobierno. Pero no necesariamente eso va a ocurrir. Y no necesariamente va a ocurrir solamente porque a pesar de estos resultados, hay dos temas que están enlazados que podrían sostener al gobierno para que continúe luego de este proceso electoral. El primero es el juego político a través del cual, no desde ahora, desde antes, desde unos años atrás, desde la época del gobierno del señor Lenín Moreno, se haya reconfigurado la estructura de las funciones del Estado para cooptar todos los puestos clave. Eso se hizo a través pues, de este Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que fue presidido por el doctor Julio César Trujillo, a través del cual todos los puestos claves dentro del Estado, todas las instituciones, no solamente las funciones básicas del Estado, sino las instituciones de control, fueron cooptadas por los grupos de poder, nuevamente, porque antes igual era así, para que puedan en algún momento necesario controlar los resultados de todo y poder gestionar cada quien a través de sus atribuciones para poder tener las herramientas para doblegar la voluntad popular.
En este sentido, el gobierno actual, para no analizar los dos anteriores, el gobierno actual maneja todos los hilos del Estado, salvo una función que es la función legislativa, en la cual tiene también enorme influencia. No la maneja totalmente, ha tenido algunos reveses, pero fuera de eso, tiene la función ejecutiva, tiene el predominio de la función judicial a través del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional. Está manejando la Corte Constitucional, acaba de poner a, a otros nuevos jueces constitucionales, dentro de los cuales, aunque fue un número minoritario, porque fue un cambio parcial, tiene, por ejemplo, a una jueza, la doctora Salgado, hija del doctor Hernán Salgado, que ha sido históricamente un hombre, digamos, de los grupos de poder. Maneja la Procuraduría General del Estado, maneja la Contraloría General del Estado. Luego, hace poco tiempo, pocas semanas, llamemos así, poco tiempo, eh, pasó a manejar de una manera burda, atropellando todos los derechos constitucionales de los involucrados, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y maneja principalmente la Fiscalía General del Estado, que es, digamos, el organismo más temible y temido por el alcance que puede tener en malas manos. Entonces, eso conduce a que, además, con el manejo que también tiene de la función electoral a través del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, pueda crear el ambiente necesario para obtener un triunfo, legal o ilegal, legítimo o ilegítimo, quizás más ilegítimo e ilegal, pero que va a quedar completamente sacralizado, porque todas estas funciones que he mencionado van a salir a decir, bueno, pues es un triunfo y lo reconocemos y ya está. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, más que nada las Fuerzas Armadas, que también en gran medida, al menos en sus estamentos superiores, está cooptada por el gobierno, quizás va a dar su viserazo, como se le llama vulgarmente, ¿no? Es decir, a aceptar un resultado, aunque existan cuestionamientos. Se han hecho todos los esfuerzos por parte del gobierno para poder debilitar la figura de las demás candidaturas, en especial de la candidatura finalista que se enfrenta con él, que es la de la compañera Luisa González, y se han dado cosas que no podrían darse en ningún Estado constitucional de derecho. Entonces, ese manejo, esa cooptación del Estado a través de los organismos es un indicador de que estamos en la primera de las tres fases, entre la primera y la segunda de las tres fases de un gobierno dictatorial. Los gobiernos dictatoriales o lo son 100% o tienen porcentajes menores de, de ribetes de dictadura, dependiendo de los comportamientos y de los organismos, ¿no? El primer nivel es el del gobierno autoritario. Un gobierno autoritario es un gobierno que pasa por encima de las reglas, y ese es el primer nivel de dictadura. Eso claramente, y lo sabe todo el Ecuador, aún los partidarios del señor Noboa saben cómo está comportándose, sino que lo justifican. Y ya vamos a ver eso en el segundo factor. Luego están los gobiernos totalitarios, que son los que captan ya la totalidad del poder estatal. Y eso está a punto de lograrlo, por eso decía, está casi en el segundo umbral el gobierno del señor Noboa, porque como decía, pues solamente le falta la Asamblea Nacional. Es el único organismo que no ha podido manejar a su antojo. Los demás los tiene todos.
Y el tercero, pues ya es el de la dictadura abierta, en el cual simplemente, pues si no funciona, por ejemplo, la Asamblea Nacional que le falta, pues la disuelve y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pues gobernará. Mandará a su casa a todos los organismos, a las autoridades de los organismos que le estorben, si es que hubiese, ¿ya? Y gobernará poniendo a dedo, pues, a las autoridades electorales, eh, un nuevo contralor, el fiscal de su gusto, o mantener a la fiscal actual por 4 años más. Todo eso podría ocurrir ya en un gobierno abiertamente dictatorial y hacia ese rumbo vamos. Eso va de la mano con ciertos temas que parecería que no están relacionados, como el tema de la seguridad y esta aparición sorpresiva, hasta hace pocas semanas no se mencionaba, pero ya se mencionó y ya hasta ha hecho su aparición pública, el señor Prince, un conocido pues personaje dentro de la escena bélica del mundo, no por ser miembro de ningún ejército regular, sino por ser líder de un grupo de mercenarios que ha intervenido en algunos países con resultados pues quizá favorables para lo que le han encomendado en su momento, pero desastrosos para la vida democrática y para la vida humana de las personas que han sufrido su presencia. Eso no tiene solamente la característica de un golpe mediático para decir que se está combatiendo la inseguridad, ni solamente tiene la característica de un, un sesgo o de una decisión como para aumentar la productividad en el tema de seguridad, los resultados en el tema de seguridad. Es un elemento claramente disuasivo y represivo en su potencialidad para cualquier esbozo de protesta social que podría darse a partir no del siguiente gobierno, si es que repiten, no, sino a partir de mañana, con los resultados electorales. Y cuando eso ocurre, cuando ya abiertamente se da la presencia de grupos delincuenciales, porque eso es el grupo o los grupos que maneja el señor Prince, entonces hemos pasado la línea hacia ya una política fascista estatal. ¿Por qué? Porque una de las características del fascismo, analizado históricamente, sociológicamente y políticamente por centenares de científicos sociales, filósofos, politólogos, etcétera, es la presencia y la organización de milicias fuera de las fuerzas regulares. Y eso es precisamente lo que representa el señor Eric Prince. Él viene a organizar, asesorar, capacitar y formar grupos paramilitares que se lo disfraza, obviamente, van a combatir el tema de la inseguridad, pero que van a estar ahí, dispuestos a una sola orden, a salir a reprimir la protesta social, la protesta popular, a los líderes de oposición, etcétera. Y eso ya nos coloca, como decía, en un ribete de un Estado fascista, que sería lo que podríamos esperar en los próximos 4 años de darse el triunfo de Noboa. Por eso la elección es fundamental. Y ese es el segundo factor, o nos lleva al segundo factor que estábamos analizando, ¿no? El control de las instituciones del Estado con el componente del terror, de un terrorismo al menos en ciernes, a través de la presencia de grupos paramilitares, que no es completamente rechazado por el electorado, por los ciudadanos,
hay miles de ciudadanos y tenemos que estar conscientes de la realidad que están aplaudiendo esa y otras políticas del gobierno, la cancelación de los derechos de las personas, porque son personas opositoras, el atropello de los derechos humanos de ciertas personas, líderes políticos, y no solamente líderes políticos, ¿no? Líderes populares también, es aplaudido por miles y miles de personas en el Ecuador. Eso nos lleva a concluir que hay un segundo factor, que es la fascistización en proceso de gran parte del electorado del Ecuador. Un electorado descontento con los resultados de la democracia. Hoy en día hay encuestas ¿ya? Que revelan que un gran porcentaje de las personas, de los ciudadanos, preferiría un gobierno dictatorial a una democracia. Si yo prefiero un gobierno dictatorial, o por lo menos que tenga esa apariencia dictatorial, seguramente voy a votar por el candidato nuevo, porque él está dando pasos firmes en ese sentido. Si yo no creo en la democracia, y muchos no creen, entonces voy a dar mi voto a un candidato que me presente eso: actos de fuerza, violación de derechos, atropello de normas y pasar por encima de todo. Poder borrar al enemigo, si es posible hasta físicamente, si es necesario hasta físicamente, electoralmente como se hizo con el señor Topic, sacarlos del país como se ha hecho con algunos comunicadores o comunicadoras, cerrar las fronteras a discreción contra ciertos elementos y abrirlas hacia otros, defender la soberanía cuando se trata de controlar la inmigración de otros países, en este caso puede ser el ejemplo clásico de Venezuela, pero permitir que fuerzas extranjeras, que países puedan generar bases, enclaves en el Ecuador, como en este caso Estados Unidos lo propone. Bueno, más que Estados Unidos lo propone el mismo gobierno, y Estados Unidos está presente hoy en las Islas Galápagos, y el presidente ahora sale a afirmar que está construyendo ya una base en Manta como para tener un segundo enclave de Estados Unidos. Entonces, si vamos a todo eso y vemos que mucha gente lo aplaude, ahí tenemos un factor de peligro que, si no se puede controlar con el resultado electoral de mañana, nos va a llevar hacia una fascistización de la sociedad ecuatoriana, hacia una elitización de la política, hacia un control económico, empresarial y bancario, y por lo tanto hacia una pauperización mucho más creciente de la ciudadanía en el Ecuador, con el ingrediente adicional de un abandono de los servicios públicos fundamentales, lo cual es parte del negocio de las empresas privadas, y que en el momento en que genere, porque la va a generar, una protesta social, va a entrar a ser reprimida por estas fuerzas, no solamente las fuerzas policiales, que son las llamadas, digamos, al control del orden, sino por fuerzas militares y paramilitares. Es decir, se está preparando un escenario perfecto para un Estado totalitario y dictatorial de características fascistas. Esto va no solamente en el sentido de una involución política del Ecuador, ¿no? A nivel mundial se está dando en muchos países este proceso de fascistización de la sociedad. Muchos gobiernos de características similares, al menos en el ribete ideológico, ¿no? En resultados no, que el del señor Noboa, están triunfando en ciertos países. Muchos partidos de la extrema derecha, que tienen pues estas políticas fascistas como parte de su actividad y de sus principios, tienen hoy representantes, al menos en los congresos de sus países, en las asambleas y en distintos organismos, tienen primeros ministros, tienen gobiernos ya asentados en Europa, un poco en América, en donde todavía al menos Latinoamérica está en disputa.
tienen a un representante en los Estados Unidos de un populismo fascista que está tratando de revolucionar el mundo para en ese caos poder captar o recuperar el poder que ha venido perdiendo Estados Unidos dentro de la geopolítica mundial, entonces estamos frente a un verdadero peligro. Por el contrario, ¿qué puede pasar o qué podríamos vislumbrar que pasaría si hay un triunfo de la candidata Luisa González? Habría un trabajo inmenso, enorme, para poder primero desmontar todo lo que hemos descrito, todo este aparato represor, este aparato de dominio de las estructuras del Estado, para poder volver a recuperar ciertos índices, que no se va a lograr, y en eso hay que estar claros, en 4 años de un gobierno, ni de Luisa González, ni de ningún candidato que viniera hoy a ser presidente en el Ecuador. Pero podrían pararse ciertos temas, al menos podría reactivarse un poco lo que es la inversión social, podría reactivarse la economía a través de la intervención del Estado, podría comenzar a desarrollarse un esquema de derechos para las personas que están en la Constitución pero que no se están cumpliendo, y podría políticamente haber una reconfiguración del escenario para, de la mano de una política nacional e internacional de corte progresista, poder retomar la integración latinoamericana, que es muy necesaria. Recién en la cumbre de CELAC pues, se ha remarcado la importancia de la integración latinoamericana y es fundamental para poder enfrentar los desafíos y no ser víctimas, solamente espectadores, por ejemplo, de la pelea entre Estados Unidos y China, sino para poder tener herramientas y defender nuestros intereses como latinoamericanos, ya que como países aislados vamos a ser completamente vulnerables frente a ello. Ahora, para finalizar con esto, hay un problema en la concepción de qué se debe hacer cuando un gobierno progresista llega al poder. Al menos lo ha habido en el Ecuador. Revolución Ciudadana, en ese momento Alianza País, en el momento inicial, estuvo 10 años en el poder. Y los resultados fueron evidentes. Sin embargo, bastó la traición de una persona, obviamente aupado y sostenido luego pues, por todos los aparatos de poder que lo habían perdido en el gobierno de Correa, pero bastó el gobierno de una persona y bastaron, creo yo que 2 años, para que se pueda desbaratar todo o prácticamente todo lo que se consiguió en 10 años. Entonces, en un resultado matemático, si lo lleváramos así, todo lo que se consiguió, digamos un 10 sobre 10, aunque exageremos, pero supongamos, ¿no? Un 10 sobre 10 quedó nuevamente en cero. Claro, no por gestión del gobierno de Correa, ¿no? De ese gobierno que estuvo una década, sino por la mano del posterior y los posteriores que han agravado todavía la situación, pero que revela una deficiencia estructural en la gestión política, que es la de la falta de sostenibilidad. No se trabajó en las estructuras y en los elementos durante esa década para que los procesos iniciados tengan una sostenibilidad más allá de las variaciones políticas. Lo único
pero insuficiente, y lo vemos ahora, no debería serlo, pero lo vemos, que se ha sostenido en la Constitución de 2008. Aún así, ha habido enormes esfuerzos por modificarla y en algún momento, si esto sigue así, la van a modificar. Es más, ya el presidente de Novoa anuncia una asamblea constituyente para sepultar la Constitución, que sería el único elemento que queda en pie luego de la década de Rafael Correa. Y esa carencia de una estructura que pueda sostener todos los avances de la Revolución Ciudadana cuando estuvo en el gobierno es algo que cobra factura ahora y que si se da un gobierno de Luisa González, que esperemos así sea, debe ser uno de los ámbitos de construcción de interés y preocupación inicial y fundamental durante los 4 años de gobierno. Poder crear las condiciones para que las bases populares puedan sostener un proyecto de desarrollo. Lo que se conoce como construcción del poder popular es hoy en día más necesario que nunca. Y hacia eso hay que ir a través de profundas reformas estructurales dentro del Estado, de profundas reformas legales, de reformas constitucionales. Si no se quiere hablar de una asamblea constituyente, yo en lo personal estoy en desacuerdo. Yo creo que sí hay que ir a una asamblea constituyente con los riesgos que se tengan. Pero digamos que estoy equivocado y que estratégicamente no es conveniente por ahora. Pero sí se pueden hacer reformas constitucionales, al menos presionadas por el pueblo, porque la Asamblea Nacional no tiene una mayoría como para darlas, pero presionadas por el pueblo se pueden lograr ciertas reformas para poder reconfigurar la estructura del Estado ecuatoriano y darle mayor participación al soberano, devolver el poder al soberano, que las decisiones fundamentales pasen por la aprobación popular. Esto es algo que es un poco complejo de analizar, que quizás necesitaríamos otra charla para poder irlo viendo punto por punto. Pero no puede haber sostenibilidad de proyecto político si no hay este proceso de reconstrucción o reconfiguración del poder estatal a partir de las bases populares. Si, si eso fracasa, si no es posible hacerlo, el gobierno de Luisa González va a estar bajo amenaza permanente de caer, y si llega a completar los 4 años, un siguiente presidente que no fuese de sus filas, que representara nuevamente a estos grupos que hoy están en el poder, nuevamente va a desbaratar todo lo que pueda construir Luisa González en 4 años. Entonces volvemos a cero. Y mientras eso ocurre, la historia del Ecuador y el país en sí va quedando a la saga del desarrollo y va denigrando su imagen, pauperizando la vida de la gente y ocasionando lo que se está ocasionando ahora, ¿no? Una migración masiva nuevamente, solamente comparable con el tiempo de la crisis bancaria, por la cual el Ecuador va a perder cada vez más su fuerza laboral, sus talentos, sus recursos, y va en camino de desaparecer como país y pasar a ser una colonia de una potencia que está muy interesada en tener el predominio de ciertos puntos estratégicos en América Latina. Eso es lo que podemos analizar por ahora. Estoy abierto a cualquier inquietud adicional, pues, a los temas que hemos planteado. Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y llevaré la moderación desde Alemania. Hoy conversamos con Jonatas Venegas Jiménez y damos inicio a la ronda de preguntas, recordándoles que el tema del conversatorio es Ecuador, perspectivas y desafíos hacia 2030. Estimado Jonathan, muchísimas gracias por presentarnos un vasto panorama coyuntural de nuestro país, también en contexto latinoamericano. ¿Sí? Como sabemos, mañana tendremos el balotaje
En ese sentido, a mí me gustaría abordar un poquito la cuestión de las alianzas de izquierdas, que también ahora finalizando tu ponencia, pues lo habías empezado. En lo que decías acerca, justamente lo que decías acerca de la sostenibilidad de la estructura lograda por la RC anteriormente, ¿sí? En nuestra historia republicana, diría yo, finalmente hemos logrado una unidad que hay que decirlo solamente de las dos fuerzas mayores, políticamente hablando, de izquierdas que tenemos en Ecuador, ¿sí? Porque tenemos más agrupaciones progresistas, es decir, todavía hay margen, ¿no? Hay margen de crecimiento para llegar a un consenso mayor, para seguir creciendo y aprendiendo, como se hizo en Uruguay, que también te referiste a eso, ¿no? Y también recientemente aquí en la vieja Europa, en Francia, ¿no? Que lograron realmente algo inédito. Am, Jonathan, ¿hasta qué punto consideras que esta unidad puede ser sostenible en el tiempo, ¿sí? De modo que logremos tener en Ecuador un bloque sólido basado en las metas que tenemos en común, a pesar de las diferencias, porque sabemos que hay muchas, ¿sí? Eh, ¿Tenemos ya la madurez política para esto? Porque hablabas de las reformas también. Reformas han habido muchísimas en aquel tiempo, ¿no? Se hicieron reformas a nivel estatal. Concretamente, ¿qué hizo falta? Gracias. Bien, es muy interesante esto de la unidad de las izquierdas, eh, que afortunadamente ha tenido y ha podido conducirse por un cauce positivo, creo yo que un poco tardío, pero algunos dicen en cambio que nunca es tarde, y está bien. El tema es poder mantener esa unidad de la izquierda o de las izquierdas, porque hay varias izquierdas, ese es un problema quizás de la izquierda, el fraccionamiento, sostenerlo pase lo que pase con los resultados. Hay un tema tremendo con esto de la izquierda, y es que verdaderamente, voy a hablar desde el punto de vista ideológico. En el Ecuador, la izquierda ha pasado por sus peores momentos, y en todo el mundo, a partir del derrumbe de la Unión Soviética. Pero en Ecuador en especial, no hubo una reconfiguración de la izquierda posterior a aquello. Entonces, hoy hablamos de izquierda y nos referimos a dos fuerzas que son Revolución Ciudadana y son el movimiento Pachacuti, como brazo político de la CONAIE, que en sí, pero no lastimar a nadie con lo que voy a decir, no son de izquierda. Porque el progresismo no es de izquierda. El progresismo es una corriente desarrollista, de avanzada, muy sensible hacia los derechos, hacia reivindicaciones populares, sí. Que en eso se asemeja y se puede tomar, y por eso lo hemos tomado, ante la ausencia de una verdadera izquierda, lo hemos tomado como la izquierda en el país. Pues claro, es la izquierda que tenemos. El progresismo es la izquierda que tenemos. Es decir, dentro del espectro político están situados a la izquierda pues, de todos aquellos que están en la otra orilla. Por otro lado, el movimiento Pachacuti, y en este caso su matriz, que es la CONAIE, surgió, el movimiento indígena surgió como un movimiento creado por la izquierda, por el Partido Comunista del Ecuador y los dirigentes fundadores en ese tiempo, que son dirigentes históricos, que todo el mundo los menciona, pues, ¿no? Fernando de Aquilema, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Jesús Gualavici, etc. Pero con el tiempo, el movimiento indígena fue siendo cooptado por organismos internacionales,
por influencias externas que llevaron a su derechización en un gran espectro, ¿no? Por eso que hoy mismo vemos el resultado en una CONAIE, en un Pachacuti, que no están monolíticamente unidos, en donde están las dos corrientes. Entonces no podemos decir que Pachacuti es de izquierda, porque a Pachacuti también pertenece la señora Lourdes Tibán, y a Pachacuti también pertenece el señor Salvador Quispe, etcétera, un largo etcétera, que si fuese un movimiento de izquierda estarían expulsados, y no lo están. Entonces, hacia ese camino que se debe recorrer de la unidad de las izquierdas, por este lado tenemos que hay una necesidad de echarle, yo siempre digo, 2 cucharaditas más de izquierda a la unidad. Ya no a través de otros grupos, ¿no? Porque lamentablemente los otros grupos, los tradicionales, o los que tienen mayor antigüedad, se abrieron también un poco del camino de la izquierda, un poco o mucho del camino de la izquierda hace bastante tiempo, pero sí a través de las propuestas. Entonces, la unidad, como la ha planteado, en este caso, el movimiento Pachacuti, creo que es un camino correcto que debe ser profundizado, es decir, hacia alianzas no partidistas y no personales, sino alianzas programáticas, para ir escalando punto por punto lo que debe ser un programa que vaya situando a las bases populares en el dominio del Estado. No hay otra cosa para la izquierda. A ver, la izquierda tradicional se ha definido como la porta estandarte de la lucha de la clase obrera. Esos son conceptos que también un poco deben ser superados, modernizados, no abandonados, obviamente. Pero eso ha sido un error para las izquierdas tradicionales, porque hoy en día la clase obrera, estrictamente obrera, es minoría en el Ecuador y en muchas partes del mundo, en donde predomina una economía de servicios. Entonces, ese direccionamiento hacia la clase obrera hoy debe ser ampliado hacia otras esferas de la economía y de los actores económicos, y las propuestas deben ir en ese sentido, de devolverle el poder. ¿Qué hacer? Era la última parte de la pregunta, ¿no? Devolverle el poder al pueblo. Por Sí, eso hablaba de justamente, reformas o sea, ¿qué estructurales. hizo falta? Porque se hicieron reformas. Durante la Revolución Ciudadana se hicieron reformas con Rafael Correa. ¿Qué hizo falta? Sí, sí, sí. A ver, hicieron falta varias cosas, pero voy a citar una que es fundamental. Pude estar dentro de la Asamblea Constituyente como parte de un equipo asesor y pude apreciar todas las discusiones de los más variados temas, en este caso de los temas de configuración política del Estado. Hubo una cuestión bastante interesante, pero que fue una modificación o un cambio que quedó pasmado, llamémosle así, en un primer momento. Ustedes deben recordar que en el Ecuador antes teníamos en las elecciones seccionales la posibilidad de elegir consejeros provinciales. Y luego desaparecieron. La Constitución de 2008 desapareció a los consejeros provinciales y se dijo: a los prefectos provinciales los van a acompañar como consejeros los alcaldes de los cantones de la provincia. Y así es como ocurre ahora. Es decir, los cantones son los que deciden en la provincia con un prefecto o prefecta ahí al frente. Hubo la propuesta de que eso ocurra exactamente igual con los consejos municipales. Esa propuesta ya fue rechazada, porque los poderes locales no quisieron perder el manejo de los municipios. ¿Cuál era la idea? Que los alcaldes ya no tengan concejales, porque los concejales, y creo que todos en el Ecuador lo sabemos, no nos representan, no, ni siquiera los conocemos, a veces no viven
ni siquiera en el lugar en donde dicen representar y se presentan como candidatos. Y la idea era que estos concejales sean reemplazados por los líderes parroquiales, habilitando a las parroquias urbanas como se lo hizo con las parroquias rurales. Es decir, un cantón que tenga 2 parroquias urbanas, 5 parroquias rurales, tendrá 7 representantes como concejales en ese gobierno municipal. Y de esa manera, poder ir estructurando a través de 2 o 3 artículos de la Constitución, un ejercicio de democracia directa, en donde desde la base, es decir, desde los comités barriales, desde las juntas parroquiales, desde los comités o las asociaciones comunitarias, se vaya dando la representación escalonada y piramidal para que sean los que están abajo quienes toman decisiones en el organismo superior. Que de ahí eso vaya subiendo hacia los consejos municipales, hacia los consejos provinciales y algo que también está en la Constitución y nunca se aplicó por cuestión de intereses, hacia los gobiernos regionales, porque tenemos autonomías regionales en la Constitución, pero no existe una sola en el Ecuador. Y eso también es un camino por el cual el poder popular puede llegar a tomar el dominio o el manejo de la vida política del país, y ahí podemos tener una participación del pueblo que sea, digamos, consonante con las políticas de izquierda, con las propuestas progresistas y de desarrollo de los pueblos. Un poco eso es lo que propone la CONAIE, que lo propone solamente a partir de las comunidades indígenas y de las comunidades étnicas, montubias, afroecuatorianas, etc. La idea es replicarlo en todo el Ecuador a través de una reforma de la estructura para poder tener representantes verdaderamente del poder popular y así poder manejar a través de las reivindicaciones de los pueblos un cambio y una sostenibilidad de un proceso político, en este caso de un gobierno progresista o de izquierda. Ok, muchas gracias por eso, sí. Desde Estocolmo tenemos una pregunta. Edmundo, por favor, tu micrófono. Sí, buenas noches, Jonathan. Ya estamos sobre el tiempo y bueno, quería comentar el inicio. Sí, estoy bastante, digamos, apoyando esa idea que acabas de vertirla acerca de la situación de qué es lo que puede pasar en el caso de que el gobierno, digamos, pueda continuar manejando el Estado, en este caso Novita. Yo creo de que el triunfo de Luisa González debe ser apabullante, es decir, para que no se dé el, el intento, digamos, de fraude electoral. Pero yo creo de que si la diferencia es pequeña, lo van a intentar. Y tienen todo, como lo acabas de mencionar, tienen todo el aparato, digamos, para hacerlo. ¿Por qué no intentarlo si lo tienen ahora? Entonces, pues, se trata, digamos, de que evitar eso, ¿no? De ver, digamos, cómo se logra ese triunfo, digamos, de que sea sobre 5, 6, 7% para que se le haga mucho más difícil de hacer ese intento. Yo estaba pensando en el tema de qué es lo que va a pasar en el caso de que Luisa González, Revolución Ciudadana, llegue al poder, sobre el tema de los planes de Luisa, que lo han mencionado durante toda su campaña electoral. Los planes, digamos, de Causay, se recuerda, de Impulsa, Protege, Genera, y todos esos planes, con lo que acaba de mencionar, al mismo tiempo, digamos, de considerar los trabajos para que no se vuelva a repetir, porque yo creo de que si Noboa de forma dictatorial llega al poder, no creo que se va a quedar 4 años.
yo creo de que eso va a seguir si tiene todas las posibilidades, digamos, un estado de... Lo hizo Pinochet y hay experiencia, digamos. En cambio, yo creo también de que si Luisa González llega al poder, deberíamos, digamos, trabajar en esa estructura que estás mencionando, ¿verdad? Y tener, digamos, la firmeza de que posiblemente en las próximas elecciones podamos continuar, digamos, estructurando esa sociedad y organizando de la mejor forma posible. Yo creo que a última hora esto es un comentario más que una pregunta en sí, pero de todas formas puedes adelantarnos algo también en ese tema, ¿no? De las propuestas, los planes de Luisa, a dónde nos llevan también. Bueno, las propuestas a través de los diversos planes, que son segmentaciones del plan general que ha presentado Luisa González, Genera, Protege, etcétera, son planes de recuperación que están bien concebidos, ¿no? Planes de recuperación de corto, y mediano y largo plazo, más que nada corto y mediano, para temas como la sostenibilidad eléctrica, que es un factor fundamental para el desarrollo, ¿ya? Para la protección de los empleos, para la recuperación del poder adquisitivo de la gente, etcétera. Los planes están bien concebidos. El tema es poder gestionarlos con todo el aparato estatal en contra, que la primera tarea que se va a tener que abordar es esa, ¿no? Hay que poder voltear, si es que llega pues, a posesionarse Luisa González, voltear todo el aparato político, ¿ya? A través de los mecanismos constitucionales que existen y reformas legales que se puedan dar. Es un tema, eso sí, que de pronto me faltó abordar y ahora lo recuerdo con el comentario. Coincido plenamente, ¿no? El triunfo debería ser un triunfo bastante holgado para que sea difícil de voltear. Sin embargo, la derecha nunca trabaja a medias. Y ellos ya han preparado varios escenarios. El escenario de fraude, o sea, salir a gritar fraude mañana a las 5 de la tarde y que eso lo pueda avalar el Consejo Electoral. Salir a suspender las elecciones sin por cualquier tipo de incidente, si es que ven que van perdiendo. Y si no se dan esos casos que son como más espectaculares y grandiosos, hay esta denuncia que le pusieron hace unos días a Luisa González por, por violencia de género, para la cual hay una sanción que es la suspensión de derechos, lo que le han hecho a la vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? Suspensión de derechos políticos. En ese estado de cosas, hay una especulación en que perdiendo las elecciones, podría condenarse por esta falta supuesta a Luisa González, y si pierde los derechos políticos, no puede posesionarse como presidente de la República. Y se daría pues un entorno de caos, porque eso es un vacío constitucional, no existe no existe nada previsto. ¿Qué pasa si un presidente electo no se puede posesionar? ¿Se posesiona el vicepresidente? ¿Qué dirá la Corte Constitucional? De pronto la Corte Constitucional dice no, porque se eligió al presidente o presidenta, no al vicepresidente. Y el binomio no funciona si no es con las dos personas. Y si una de las dos personas ya no tiene derechos, ese binomio es inválido. Por lo tanto, ¿qué ocurre? O se repiten las elecciones, o se nombra ganador al segundo binomio, al que quedó en segundo lugar, porque ese no ha incurrido en ninguna falta electoral, ¿ya? Y es otra forma de poder acceder al triunfo, digamos, de esta manera tramposa, que desataría quizás un problema.
Pero para eso está Eric Prince, pues, y las fuerzas pues represivas del Estado también, para contener. O sea, todo tiene un motivo, no hay un momento perfecto. Esto ha sido diagramado, planificado escrupulosamente por los agentes que manejan la parte política del gobierno nacional. Entonces, estamos frente a ese riesgo. Y si es que eso no ocurriera, igual el poder político todavía lo mantiene la derecha y, como decía al inicio, ¿no? Luisa González tiene que entrar a hacer profunda reforma. Lo primero, por ejemplo, tiene que sacar a la fiscal general del Estado, que ya cumplió su periodo. No es que la va a sacar arbitrariamente, no, ya cumplió su periodo. Ella mismo ya lo aceptó, pero dice, como no elección, entonces no hay designación del siguiente, pues, me toca seguir. Bueno, pues hay que designar, hay que armar un concurso lo más rápido posible y designar. Y hasta eso a la señora fiscal, pues, removerla del sitio y, bueno, poner al subrogante, quizás que no es tampoco ninguna garantía, pero por lo menos, pues, dar esa imagen y ese golpe democrático, ¿ya? De poder legítimo para poder retomar la conducción del Estado. De otra manera no se va a poder hacer. Y solamente a partir de eso y a partir de ciertos temas de legitimación poder emprender en los planes con un respaldo popular. Porque el respaldo hay que hacerlo crecer luego de las elecciones. Si se gana con un 51 o 52%, 53%, de todos modos es insuficiente. Entonces, el gobierno de Luisa González, en sus primeros decretos, debería entrar con 3 o 4 temas de fuerza que puedan vislumbrar que es un gobierno que está dispuesto a hacer lo que sea para revertir las condiciones de postración del Ecuador. Ejemplo, tanto que se ha repetido, y el Ecuador lo sabe, que las grandes empresas, hay muchas, ¿ya? Son las deudoras mayoritarias del Estado por centenares de millones de dólares. Centenares que hacen falta, por ejemplo, para pagarle a las dializadoras. Bien, como algunas ya tienen todos sus procesos culminados, no es que están en disputa, sino que ya han sido condenadas al pago y no pagan igual. Bueno, se les puede poner un ultimátum, ¿ya? De 30 días para el pago del capital y los intereses. Pague, dimita bienes o incautación de bienes. A todas esas empresas en 30 días. Y con ese dinero, parar lo que es el pago de las dializadoras, el presupuesto de salud de los hospitales que hoy en día están de manera calamitosa. El Hospital Guayaquil, ayer me estaba diciendo una persona que trabaja ahí, está de 21, creo, quirófanos que tiene, solamente están trabajando 3. Por lo tanto, la gente se les muere todos los días. Bueno, gente se muere todos los días en los hospitales, pero gente que no debería morirse, que no es que están gravísimos, se les muere. Y me contaba que los ascensores están parados, así que bajan por las escaleras sentados en silla los cadáveres. Eso, que es gravísimo, tiene que tener una decisión y una acción contundente por parte del gobierno de Luisa González, como un ejemplo, ¿no? Hay unos 3 o 4 temas que son así terribles. En seguridad también hay que hacer algo contundente para poder ganar la confianza popular. Hay que rebajar el impuesto al valor agregado. Hay que volver al 12%. Después hay que estudiar otro tipo de políticas, ¿no? Yo creo que el impuesto al valor agregado en este país tiene que ser diferenciado, porque es cierto que faltan recursos. Es cierto que el IVA genera un gran ingreso para el Estado, pero no puede pagar el 15% todo el mundo. Sin embargo, hay quienes sí lo pueden pagar. Entonces, el IVA debe ser diferenciado. El IVA en las provincias que están en el peor rango económico debe ser mucho menor que en otras provincias
y debe ser mucho mayor en ciertos distritos o circunscripciones territoriales en las cuales habitan las personas y se desarrollan los negocios de las personas más pudientes del país. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que el equipo económico, el equipo social del gobierno, seguramente ya lo están trabajando, esperemos que así sea, del gobierno de Luisa González me refiero, ya debe ir con esos golpes contundentes para ganar la confianza popular y poder tener respaldo para los cambios estructurales ya en la parte política que hay que impulsar en los primeros 3 meses de gobierno. Eso por ahí creo que es la cosa. Sí, ya para ir cerrando, los objetivos y volviendo al tema de nuestro conversatorio, si los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 aspiran poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y contra la injusticia, velar por la paz en general. Bueno, en suma, preservar nuestro planeta y preservar nuestras vidas, ¿no? Como seres humanos. Ahora, los planes presentados por Luisa apuntan justamente a alcanzar estos objetivos. Se supone que también deben ser una referencia para la empresa, para la academia, para la sociedad civil, ¿cierto? Y Luisa los plantea muy bien como prioridades, como ya dice, urgentes e importantes, ¿no? Mi pregunta sería, ¿se ha contribuido en los últimos años a alcanzar alguno de los objetivos de la Agenda 2030 en Ecuador? En los últimos años, ninguno. Porque, por ejemplo, uno de los objetivos es el fin de la pobreza y somos más pobres que nunca. La pobreza ha crecido y no solamente la pobreza regular, sino la pobreza extrema. El otro objetivo es hambre cero y somos el país con más altos índices de desnutrición infantil en el entorno. Salud y bienestar. Ya ni siquiera comento nada. Acabo de comentar un horror que ocurre en el hospital de Guayaquil. ¿Cuál es más? Trabajo decente. El porcentaje de informalidad cada vez crece más. Casi la mitad de la fuerza laboral es una fuerza informal. Y los que ni siquiera alcanzan a eso son los que están engrosando por miles. Se calcula en algunos análisis que ya tenemos cerca o más de 100.000 personas, jóvenes en su mayoría, bastante jóvenes, ni siquiera mayores de edad, engrosando las filas de los grupos de delincuencia organizada. Y con un ejército de reserva, pero no un ejército obrero ni industrial, sino un ejército delictivo de reserva, en donde muchos chiquillos, chiquillas, son aspirantes, son como academias los grupos de delincuencia organizada en el Ecuador, son aspirantes a ingresar de 14, 15, 16 años. Son aspirantes, les ponen pruebas, les hacen exámenes, tienen que ir a matar a alguien y venir con el resultado sin dejarse capturar y pasan a formar parte. ¿Y los grupos delictivos qué le dan? Les dan dinero, les dan protección, les pagan las deudas que tiene la familia, la madre, etcétera, les ponen un plato de comida y un buen plato de comida en la mesa. Entonces, ¿cómo yo voy a condenar? ¿Cómo podemos condenar que un chico o chica que no tiene posibilidades, que ve sufrir a toda su familia, a sus hermanos, que no tienen qué comer, vaya a engrosar las filas de los grupos delictivos? No tenemos calidad moral para condenar eso. Mientras el Estado no solucione, no mitigue esos problemas. Eso es. Sí, sí, bueno, con esta constatación que realmente es poco alentadora, me gustaría pedirte un mensaje final para nosotros y para nuestra audiencia, por favor. Bien, bueno, el mensaje es un mensaje de lucha. No me gusta mucho hablar de mensaje de esperanza, porque la esperanza se disipa en el aire. Creo que cada quien de nosotros debe seguir desde su puesto, desde su trinchera, abonando a la lucha por un Ecuador mejor, por un mundo mejor. En este caso,
para los grandes objetivos y para los objetivos inmediatos, que a veces contribuyen pues, a que grandes se puedan realizar. Por ejemplo, para el día de mañana, debemos estar dispuestos a la denuncia. No podemos controlar como personas individuales lo que pueda ocurrir mañana, pero sí podremos estar presentes y denunciar. Cualquier tema en el que veamos que se está dando un intento de robarse las elecciones, el poder, el gobierno, tiene que ser denunciado fuertemente a nivel global, a nivel mundial, a los organismos internacionales, por todos los medios, por todas las redes. Creo que en eso debemos estar activos. Ese es un mensaje inicial. Y el mensaje de fondo es seguir luchando. Si gana Luisa González, como esperemos que ocurra, por el bien del Ecuador, seguir luchando fuertemente para la reconstrucción del país que está pasando su peor momento histórico. Y si llega a ocurrir lo contrario, seguir luchando en la resistencia y organizándonos para poder denunciarle al mundo que Ecuador está siendo víctima de un secuestro de un grupo delictivo, fascista, criminal, que va a acabar con este país. Eso nada más. Agradecemos a nuestro invitado, Jonathan Venegas Jiménez, por compartir su tiempo y sus reflexiones con nosotros. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por migrantes y colaboradores de Ecuador y de Europa. Nuestro objetivo es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, políticos y sociales de una manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios, que sin ellos no sería posible este conversatorio. Y por supuesto a la audiencia presente esta noche aquí. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a formar parte de nuestra familia. Hasta la próxima. Que estén bien.